Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí hoy, julio 29. Esperamos que todos están bien. Tuvimos un buen tiempo afuera con la familia de Tomasito y de Tina y Tania también. Fue un buen tiempo soleándome. Pero gracias a Dios que ya estamos otra vez aquí y vamos a seguir el estudio de miércoles en Éxodo capítulo 2. Pero primero las peticiones de oración. Hay que estar atento a las necesidades de los hermanos en la iglesia. Hay que seguir orando por todos, que Dios les cuide a todos de este virus. Por otra vez está subiendo la cantidad de personas que están enfermando. Pero gracias a Dios que no está siendo contaminado grave muchos. Pero hay que estar orando por todos. Hay que estar orando por la familia de Jim Rill y su esposa Linda y sus hijos. También el hermano Marco Tulio sigue recuperando y ya tiene deseo de llegar a la iglesia. Y eso queremos que puede llegar. Porque ya va 6 semanas limpio del virus, entonces está bien sano. Y también hay que estar orando por la situación social. Hay la violencia en varios lados. Hay que estar orando, hermanos. También escuché esta semana, hoy realmente, de la hermana Lucy, que Alberto, su hijo, está en Florida. Ha tenido que ir a la clínica hoy para haber probado por el virus, yo creo, coronavirus. Entonces hay que estar orando por él y por su familia aquí. Siempre se pone algo nervioso la familia cuando estamos lejos de nuestros hijos, cuando estén enfermos. Entonces hay que estar orando por Alberto especialmente para que siente tranquilo y que sana rápido si es un resfrío nomás o algo peor. Pero Dios sabe y Dios es poderoso y podemos confiar en Él. También la abuela de Hernán y hay otros aquí en la lista. Se puede seguir orando por ellos, por Susana, Hilda, Don Luis. Hermana Carmen, hay que estar orando por cada uno. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio, ¿ya? Oremos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu presencia, tu amor, tu poder, tu sabiduría. Y eres soberano, eso es lo que sabemos. Y eso queremos confiar en ti ahora y queremos encomendar en tus manos la necesidad de muchos que están sufriendo de los efectos del virus y no solamente por la enfermedad, pero cómo ha impactado sus trabajos. Pido que tú estés con cada miembro de la iglesia, cada miembro de la comunidad, que pueden sentir tu presencia y tu mano en todo. Y pedimos que pueden ir recuperando los que han sido enfermados. Y gracias a Dios porque el hermano Marco Tulio está mejorando y pido que él sigue recuperando sus fuerzas y puede estar trabajando normalmente pronto. También queremos encomendar la familia Rill, del hermano Jim, que como él está contigo, pero su familia aquí está sufriendo, extrañándose de él. Entonces pedimos que estés con ellos y cada uno de esta familia. También por Alberto, ahí en Florida, solo, y seguro se siente más solo cuando uno está enfermo. Y pedimos que tú dale paz y tranquilidad y que este examen, esta prueba sale negativo, que sea un resfrío no más. Eso pedimos, encomendamos él en tus manos, también a Lucy y hermano Omar, que ellos pueden sentir tu paz y presencia. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros. Pedimos también por la abuela de Hernán, que
y que ella pueda sentir tu paz también en estos días. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Guíanos ahora por el estudio de la vida de Moisés. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, hay que estar orando. Las peticiones van a estar en el internet, los que no pueden llegar, pero vamos a tener el estudio aquí en la iglesia esta noche. Y yo estoy aquí y voy a quedarme nomás hasta que terminamos el estudio esta noche. Pero ahora vamos a entrar estamos en el capítulo 2 de Éxodo, hablando de Moisés, el niño y el hombre. Ya está creciendo Moisés, ya hablamos de su nacimiento. Era un niño hermoso de tribu de Leví. Su padre y su madre eran de esta tribu. Entonces ya nació un bebé hermosísimo y agradable a la vista de ellos. El bebé Moisés abrió sus ojos en un mundo terrible, horrible, de mucho dolor, de esclavitud por su pueblo. El castigo de la muerte estaba sobre él y todos los bebés, hombrecitos, naciendo en este tiempo. Y eso ya es terrible, este tiempo. Pero Dios es soberano y eso es lo que tenemos que recordar. Y también no era el primogénito de su familia. Él tuvo un hermano mayor, Aarón, que vamos a hablar de él en las otras semanas, meses adelante. Y también su hermana María, vamos a hablar de ella esta tarde un poco. Y su madre, Jochebed, le escondió por 3 meses, pero ya llegó a tiempo, no aguantaba más. Entonces, de ahí estoy haciendo un poco de repaso porque descansamos la otra semana. Entonces, de ahí en versículos 3 hasta 6, como repaso nomás, vamos a mirar que la hija del faraón, el mismo faraón que mandó a matar todos los niños, que hizo a orden para botar todos los varoncitos al río, su hija encontró al bebé Moisés. Ahí después de 3 meses, los padres de Moisés cambiaron de estrategia. En lugar de esconderle en la casa, decidieron hacer la canasta y esconderle en el ribera del río. Entonces ya está esta situación. Su madre le puso en una canasta y la acomodó ahí en la orilla del río Nilo. Y de ahí y dice, bueno, a ver si esta familia tiene suerte o no. Suerte o el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Puso la canasta ahí, su madre. Dejó su hija, María, ahí para cuidarlo, para vigilar sobre el niño, el bebecito de 3 meses. Y de ahí, de suerte nomás, como dice el mundo, la hija del faraón descendió a lavarse en el río. Y no de suerte, Dios es soberano. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios es soberano. De ahí, no era suerte, era parte del plan de Dios. ¿Dios le mandó al río a esta hora? Yo creo que sí. Era de Dios nomás que llegó la hija del faraón en esta misma hora que ya estaba el niño Moisés ahí en la orilla del río. También ella teniendo compasión de él, sabiendo que era uno de los hijos de los hebreos, ella le quería cuidar, criar, y eso es lo que está haciendo aquí. La hija del faraón sabía del orden de su padre y seguro entendió las consecuencias de no obedecer este orden. Y ella decidió no botar al niño al río. Podía hacerlo tranquilamente, volcar la canasta y listo, termina todo. No, Dios estaba protegiendo a este bebé. Dios estaba tocando el corazón de esta muchacha, la hija
del faraón. No sabemos su edad, seguro era un poco mayor, no de mucho, porque ella era de edad para tener hijos, porque decidió adoptar el niño Jesús. Entonces eso lo vamos a mirar enseguida, el niño Moisés. Nada está fuera de la vista de Dios. Todos los detalles de la vida de Moisés, todos los detalles de nuestra vida están ahí abajo de la observación de Dios. Está mirando, observando todo lo que está pasando en la vida de Moisés, en la vida de Jesús, en la vida nuestra. Y eso es lo que tenemos que recordar. Esta situación del coronavirus, de la enfermedad, de cualquier cosa, Dios sabe. Dios está atento a eso, es soberano y tiene un plan y va a utilizar los atrasos para avanzar su plan, su propósito en tu vida, en mi vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, Dios tocó al corazón de la hija del faraón cuando encontró al bebé. Al mirarlo, Dios hizo algo en el corazón. El Espíritu de Dios le tocó para salvar, guardar la vida de este bebé precioso. Muy bien, entonces vamos a entrar en los versículos 7 hasta el versículo 10. Eso miramos un poco la otra semana, yo creo. Y la hija del faraón recibió a Moisés como era suyo. Y eso ya está la cosa. Ya estamos entrando en eso. Su hija quería cuidarlo, quería criar este bebé, el bebé Moisés. Entonces su hermana, la hermana de Moisés, dijo a la hija del faraón en versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que le críe este niño. Ya es interesante, ahora ofreció ir a buscar a alguien para criar, alguien para atender a este bebé. Y casi seguro que todos sabían lo que estaba pasando. Y entonces eso ya lo ofreció la hija del faraón, respondió, sí, vaya a buscarle. Y yo creo que ya la hija del faraón no era necia. Ella entendió que este niño estaba ahí para buscar a alguien. Y de repente la misma madre de este niño. Pero para ella no importa. Ella quería criarlo y ese bebé iba a ser de ella. Entonces la hija del faraón decidió desobedecer a su padre. En lugar de botarlo, quería criarlo y mandó a esta niña a buscar la madre de Moisés para cuidarle. Entonces la niña creció y ella en versículo 10, en Éxodo 2, versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohibió y puso su nombre Moisés, diciendo, ¿por qué de las aguas lo saqué? Entonces ya decidió adoptarla y poner su nombre, la hija del faraón. Y eso es interesante. Ella decidió, mujer decidió desobedecer a su padre, porque su padre quería hacer el mal. Y eso, hermanos, tenemos algo, debemos obedecer la autoridad que está alrededor de nosotros. Nuestros padres, nuestras familias debemos mostrar respeto, pero primero Dios. Si nos pide hacer algo que es en contra de la palabra de Dios, no debemos obedecer. Así la hija del faraón decidió no obedecer a su padre, en cambio a obedecer el Dios de Israel, el Espíritu de Dios que estaba tocando su corazón. No sé si ella entendió bien claro que estaba obedeciendo al plan de Dios de Israel, pero así estaba haciendo, obedeciendo
a Dios más que su propio padre. Fue peligroso no obedecer al faraón. Él podía decir, mátale nomás. Ya sabemos de otras historias en la Biblia que han matado personas por no obedecer. Y eso me llegó a pensar, ¿por qué ella decidió a desobedecer a su padre? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué decidió a desobedecerle? Yo no estoy seguro. En los versículos no nos dice por qué decidió hacerlo. ¿Fue movido por compasión nada más? Tal vez. ¿Por compasión por el bebé? Tal vez conoció la verdad que era mal, era pecado matar a un bebé así. Ojalá que algunos hoy día reconozcan eso y en lugar de matar, hacer aborto aquí hoy en día como está haciendo, ¿no? Por todo lado. Y tal vez, no estoy seguro, pero tal vez por compasión por el bebé. Tal vez como ella sabía la verdad, sabía que era bien y que era mal, que eso era pecado a matarlo y no iba a hacerlo. Tal vez. Tal vez es porque ella creó en el Dios de Israel, el Dios de José. Hay que pensar, eran pocas generaciones y seguro ella escuchó de lo que ha pasado en el pasado. Tal vez su padre no quería pensar, no quería recordar nada de José o de Israel, pero tal vez conoció algo del Dios de Israel, el Dios de José. Tal vez ha escuchado la historia contado por otras personas, por su tío o bisabuelo. Tal vez recuerde de eso, no sé. Pero algo Dios utilizó para moverle, para cambiar su corazón, para hacerle llegar al punto a desobedecer a su padre. Entonces es interesante, ella obedeció al Espíritu de Dios que estaba tocando su corazón. Y eso es lo importante. Tenemos que responder en la misma forma. Tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. Él quiere tocar nuestro corazón, quiere movernos. Si uno pagana como la hija de este faraón está obedeciendo a Dios, al Espíritu de Dios, nosotros también debemos prestar atención a lo que el Espíritu nos está diciendo, cómo nos está guiando. Y eso es lo que tenemos que recordar. Aquí en esta historia, hasta este punto, miramos dos hijas, dos niñas, podemos decir, María y la hija del faraón. Uno obedeció a su madre, otro desobedeció a su padre. Y ambos pusieron sus vidas en peligro hacerlo. Ellos ambos decidieron a obedecer, a respetar a Dios más que el hombre y más que todo. Y eso, ambos fueron guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que sabemos, ambos hijas. Y la hija del faraón y la hija la hermana o la hija de Jochebed. Entonces, María. Entonces, ambas hijas decidieron a obedecer a Dios. Aunque uno tiene que desobedecer a su padre, otro obedeció a su madre, no importa eso. Lo más importante es si estamos obedeciendo a Dios o no. Eso es lo que tenemos que recordar. Dios arregló la manera para que la madre de Moisés pudiera entrenarle durante su niñez. Eso fue importante, hermanos. Dios preparó todo para que ella misma podía enseñarle, entrenarle, a explicarle de las costumbres, las creencias de la nación de Israel, a compartir lo que ella recibió de su abuelo, de su bisabuelo, de Jacob, de José, de su bisabuelo Leví. Entonces, ella quería compartirlo, este es su niño, y Dios le dio la oportunidad. La hija del faraón no llevó al bebé al palacio en el momento. No sabemos por qué. Tal vez era muy joven todavía, tal vez era un poco complicado explicar a su padre por qué tiene un niño, y eso
su padre tal vez iba a decir, hay que matarlo ya. Entonces, había razón, pero ella decidió no llevarlo. O tal vez era porque tan chiquitito necesitaba a alguien para cuidar y ella era un poco floja. No sé, tiene su razón. Dios probó una manera para que ella pudiera criarlo, entrenarlo, el niño Jesús. Esta princesa, la hija del faraón, no era necia. Ella entendió que era niño, este niño era de los hebreos, pero ni modo, Dios estaba trabajando en su vida. ¿Estamos dispuestos a hacer lo correcto? No importa las consecuencias. Aquí, una pagana, la hija del faraón, decidió hacerlo. Entonces la muchacha María fue, llamó a su madre y la princesa tomó el bebé en versículo 9, entregó y darle del pecho. Por mí hay que atenderlo y te voy a pagar dinero, una ayuda, voy a entregarte. ¿Esta princesa sabía lo que estaba haciendo? Yo creo que sí, tenía algo de idea. Entonces, la madre podía llevar su propio bebé a casa con tranquilidad y enseñarle a amarle y a cuidarle. Y Dios, hermanos, Dios dio recompensa por la fe de la madre de Moisés. Dios dio recompensa, recompensó la fe de Josebet por confiar en él, porque ella confió en Dios al poner a Moisés en el río, a confiar en Dios, a esconderle en su casa por 3 meses, de ahí ponerlo en el río. Y eso también Dios reconoció su fe de ella y dio recompensa. ¿Qué recompensa recibió esta mujer? 1, su hijo quedó vivo. Eso es una gran recompensa. Eso era suficiente, yo creo que para ella. Pero le dio vida a su hijo. Recompensa por la fe de su madre. Y también ella recibió la recompensa del privilegio a criar a su propio hijo con tranquilidad. Ella también recibió sueldo, dinero por cuidar su propio hijo. Es interesante, todas las madres hoy en día dicen, ¿por qué yo no recibo pago por cuidar mis hijos? Pero aquí una madre recibió pago por cuidar a su hijo, atender sus necesidades. Y también su hijo se quedó como líder de Israel, el libertador de la nación, del pueblo de Dios. Ahí otra recompensa que él recibió. Tan grande esas recompensas que recibió por obedecer a Dios, por confiar en Dios, por tener fe. Dios quiere animarnos, quiere proveer por nosotros y hacer algo en nuestras vidas. Tenemos que decidir a tener fe, confiar en Dios, confiar en sus promesas. Ahí, y de ahí el hijo, Moisés, va a llegar al día que va a decir el Dios de su padre y iba a entenderlo. En Éxodo 3 habla del Dios de sus padres. Él entendió eso porque su madre le enseñó cuando era niño. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos sobre Dios. Debemos enseñarles quién es el Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Siendo criado por su madre, era parte del plan de Dios. Aunque se pareció que no era parte, escondiendo, poniendo al río, no, era parte del plan de Dios, a esconder, a criar, a enseñar su propio hijo. Era parte de la preparación por el propósito de la vida de Moisés. Era la enseñanza de su madre y también el tiempo en el palacio. Eso es lo que vamos a mirar. En versículo 10, como ya leí, Josebet le devolvió
a la hija del faraón este niño. Unos años más tarde, no sé, 2 o 3 años, 4, no sabemos, pero devolvió al bebé, al niño, a la hija del faraón para cuidarlo. Debía ser duro a entregar, a llevar al niño, no sé si era de 5 años, tal vez podemos decir, o 4 años, no sé bien, pero más o menos tal vez así, llevándole ahí al palacio, llevándole a la hija del faraón para entregarle. Y seguro le dolió a entregarle, a separarse de su propio hijo. Y sabemos esto, hermanos, porque como en el campo misionero siempre he dicho, lo más complicado, el dolor más profundo, no era el clima, no era la comida un poco no tan agradable como estamos acostumbrados, no por los mosquitos o el color o cualquiera de estas excusas, o estudiar idioma, aprender, eso me costó mucho, pero no era el dolor más profundo. El dolor más profundo para nosotros era los días cuando tuvimos que entregar nuestros hijos a la escuela y mandarles a la escuela. Recuerdo bien cuando Tracy fue la primera vez. Y cuando Tomasito fue la primera vez, nos costó mucho, pero Dios. Y eso yo entiendo de la madre de Moisés, porque nosotros estábamos entregando nuestros hijos para criar y cuidar a cristianos, a otros misioneros. Ella estaba entregando su hijo a pagana, la hija del faraón, la hija del mismo que quería matarlo. Y eso, un dolor profundo, un fe grande y profundo. Y de ahí, la hija del faraón adoptó este niño como su propio, puso de nombre a Moisés. Llegó a ser parte de la familia real, la familia de poder, de autoridad, de la familia del rey de Egipto, del país más poderoso del mundo, era parte de ahí. Ahí estaba un autor antiguo, judío, Josefo, escribió que Moisés era heredor del trono. Estaba en línea para subir al trono de Egipto. No sabemos si era de segunda o tercera posición, pero ya estaba en línea para llegar al trono de Egipto. Entonces ya aún más de José. Y estaba en esta situación un poder, una posición de gran poder. Era un joven llevando un ejército a las batallas, haciendo proyectos y ganando victorias grandes, batallas grandes en el sur. Y eso es interesante. Tenemos que recordar que Dios estaba preparando a Moisés y estaba subiéndose a una autoridad, una situación grande e importante. Ciertamente fue criado en las ciencias, en aprendizaje de Egipto, hablando en Hechos 7, versículo 22. Hechos 7, versículo 22. Ahí vamos a estar mirando enseguida unos versículos más de Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés, Hechos 7, versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Algo tengo que mencionar cuando dice, era poderoso en sus palabras y obras. Recuerde, en capítulo 3, Moisés va a decir, yo no hablo bien. Y aquí está diciendo que con poder él podía hablar. Algo está ahí para mencionar la confianza, la humildad
es interesante que Moisés recibió una educación tremendo, profundo, de historia, de gramática, de escritura, de lectura, filosofía, de música, de todo ha recibido. Ha sido súper preparado. Y era parte de la familia del faraón. Seguro, él andaba en los carros jalado por caballos tremendos, hermosos. La gente doblaba la rodilla delante de él cuando ya estaba llegando a los 40 años de edad. Pero fue tremendo mirar esto en la vida de Moisés. Está llegando a una situación grande. Pero tuvo que parar aquí y pensar, ¿quién tuvo mayor fe en la vida de Moisés hasta este punto? Pensando de Moisés y su vida, tenemos que reflexionar un poco en los que ha tenido impactando, los que estaban impactando la vida de Moisés. ¿Y quién tuvo mayor fe? Tal vez podemos decir su padre, tal vez. Era cabeza de la casa y tomó la decisión a obedecer a Dios y no al faraón. Tal vez su madre que hizo el sacrificio a esconder este bebé y a ponerlo en una canasta en el río. Mucho fe. O tal vez era su propia hermana, María, o ayudó a su madre con el bebé, Moisés, y mantuvo en el río, habló y también habló a la hija del faraón. Tal vez era ella que tuvo más fe, o tal vez la hija del faraón. Ella recibió el bebé y no obedeció a su padre. Era con un paso de fe tremendo. Fue movido por Dios, por el Espíritu de Dios. Los cuatro han mostrado fe profundo. Hermanos, todos nosotros, y para decidir cuál tuvo mayor fe, eso ya no tenemos que decidir, o si quieren pueden decidir y avisarme, ¿ya? Mándame un texto diciendo cuál piensas que era mejor, mayor fe. No voy a dar mi opinión todavía, pero todos nosotros necesitamos personas así, personas de fe en nuestra vida, impactándonos, mostrándonos fe verdadera, y cada uno necesitamos. Y hemos tenido, los que hemos caminado con el Señor por muchos años, tenemos las personas. Y cada uno podemos testificar de personas que nos han impactado profundamente por su fe. Para mí, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, las tres obedecieron a Dios. Querían enseñar la palabra de Dios a otros, a los niños. Y eso me animó mucho. También a mi hermana que quería estudiar. Cuando yo era jovencito nomás, ella quería ir a estudiar sobre Dios a una universidad. También otro era un señor Jennings que me mostró cómo yo podía tener vida eterna. A su hija que mostró a Tame cómo ella puede tener vida eterna. Mi padre, Tami, también la fe que ellos mostraron. También el pastor Smith, que era el primer pastor de la iglesia aquí en Open Door, Pastor Nevin, y hay varios, y puede seguir nombrando varias personas que eran personas de fe, que me ayudó mucho a formarme, a ser un misionero, un pastor, como Dios quería. La preparación en nuestra vida viene por medio de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, personas de fe que Dios pone en nuestra vida. El faraón es nos muestra Satanás. Él quería matar lo que Dios amaba. Desde el principio, la nación de Israel, el pueblo de Israel, quería terminarlo. Cada persona que es precioso a Dios, él quería terminarlo. Satanás siempre va en contra de Dios, desde el jardín de Edén, Génesis 3, con Adán y Eva, Génesis 4, con Caín y Abel, con Abraham, en Génesis 12, con Jacob y José, en la vida de Jesús, siempre va en contra de Dios.
Y eso como en el político hoy en día, hay muchos que van en contra de otro lado. ¿Por qué? Solamente para ir en contra, nada más. Y de ahí, aquí hermanos, tenemos que entender, la batalla viene, pero hay que confiar en el Señor y tener fe, según el ejemplo que alguien nos ha mostrado en sus vidas diarias. Pero Dios siempre va a cumplir su plan y su propósito. No importa el ataque, la estrategia de Satanás, Dios va a ganar y seguro. Y eso es lo que tenemos que recordar. Moisés, ahí siguiendo en el versículo 11, no hay que perder su lugar ahí en Hechos, porque vamos a regresar a Hechos, pero en Éxodo, vamos a leer un versículo en Éxodo 2, versículo 11. Éxodo 2, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y ahí está la cosa, ya está complicando la situación. Llegó el día que Moisés ya salió, entendió que él era hebreo, no era uno de los egipcios, aunque hablaba como egipcio, comía como egipcio, ha estudiado como egipcio, era hebreo, ni modos. Y sucedió el día, este niño, este bebé creció a ser un hombre importante, un hombre de poder y un hombre preparado para el plan de Dios. Y de ahora vamos a regresar a Hechos 7, versículo 20, ya hemos leído 22, en aquel mismo tiempo, Hechos 7, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, fue criado 3 meses en la casa de su padre. Ahora un resumen de la historia, tal vez debía leer eso nomás, ¿no? Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado, como ya hemos hablado, en las cosas de los egipcios. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los egipcios. De ahí, como hemos leído en el versículo 11, él vio a ver unos que eran maltratados y lo defendió. Y ya está complicando su vida. Por fin, ya va a los 35 años de gozo, de buena vida. Pero llegó el día que él miró eso y dice, hay que hacer algo. Fue criado por sus padres, adoptado por la hija del faraón. Ahora ya a los 40 años salió a visitar, decidió a conocer mejor los hebreos, su familia. Dios siempre tiene plan. Cada paso de la vida de Moisés era un plan seguro. Dios estaba preparando todo para que él pueda servirle y para guiar al pueblo de Israel, para librarles de esclavitud. Dios estaba preparando cada paso de la vida de Moisés, fue parte del plan de Dios. Cada paso en la vida de José fue aparte del plan de Dios. Cada paso, cada situación en nuestras vidas, hermanos, son parte del plan de Dios. En Hebreos 7:23 nos habla bien claro de eso. Cuando cumplió los 40 años salió. Y él podía convertirse en ser el faraón, pero él decidió, no, tengo que hacer algo. Vio en sus duras tareas, como habló en Éxodo 2:11, no solamente dice que vio, no era solamente ver sus trabajos de esclavitud, pero sintió
más una significación de emocionalmente vio o sintió el dolor, el sufrimiento de su pueblo. Le afectó hasta el corazón, como habla en Hebreos. De esto también por la fe, Moisés, hecho ya grande, rechazó a ser llamado hija del faraón, hijo de la hija del faraón, y escogió ser maltratado, escogió ser parte de la nación de Israel y rechazar las riquezas de Egipto por las riquezas de Dios. Y en este tiempo se pareció que no había nada, pero ya han rechazado y decidieron a obedecer. Y Moisés sabía quién era él. Él entendió que él era hebreo, no egipcio. Él no fue egipcio, pero hebreo. No fue hijo de la hija del faraón, pero era hijo de una hebrea. No fue siervo de los dioses de este mundo, los dioses de Egipto, pero fue siervo de Dios, del Dios verdadero, y vivía por riquezas. No vivía por riquezas, pero por fe vivió. Riquezas eternas en lugar de riquezas temporales. Que iba a terminar pronto. No vivía por riquezas de este mundo, vivía por riquezas eternas de Dios. Nosotros muchas veces confundimos quiénes somos nosotros, pensamos que somos parte de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos parte. Y esto Moisés tuvo que reconocer, no era parte de la nación de Egipto, era parte del pueblo de Dios. Y eso también nosotros tenemos que reconocer. Vivimos hoy día por hoy nomás o por la eternidad, enfocado en lo que va a pasar ahorita o va a pasar en la eternidad. Vivimos por la familia de este mundo o la familia de Dios. Y esto tenemos que decidir, hermanos, en cuál mundo vamos a caminar, con quién vamos a caminar. No hay que confundir quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios y tenemos que reconocer, eso es más importante que todo, y no parte de este mundo. Estamos en este mundo, sí, pero solamente por ser parte del plan de Dios. Y observó a un egipcio, ahí en este versículo 11, observó a un egipcio golpeando, y Moisés decidió a responder, llenó su corazón con compasión, con deseo de hacer algo. Y tal vez decimos, Moisés no debía hacer nada. No, tenía que responder, tenía que reaccionar. El problema es cómo reaccionó. Moisés debía hacer algo, pero ¿qué debía hacer? Es la pregunta, hermanos. Y Moisés en versículo 12 decidió hacer algo, y en el versículo 12, él mató al egipcio, defendió, y entonces miró a todas partes, y viniendo que no pareció nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Él miró a todas partes, menos arriba. Otra vez estaba enfocado en lo que estaba pasando, en lugar de decir, no, tengo que hacer algo para librarles por el poder de Dios. No, él intentó hacerlo por su propio poder. No somos parte de este mundo, hermanos. Tenemos que entender que somos parte de la familia de Dios. Él no miró por arriba. Un lado y otro lado estaba mirando, pero no por arriba. Y eso tenemos que entender, que Dios tiene un plan. Mejor un plan para librar su pueblo. Y Moisés decidió hacer algo por su propio plan en lugar del plan de Dios, en lugar de la manera de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Él pensaba que él podía librar su gente por su poder y su posición de importancia. Se era un poco hinchado por su poder, en su importancia como principio de Egipto. Él dice, yo puedo hacer algo en lugar de ser guiado por Dios. Él fue guiado por su propio
deseos. Hermanos, así tenemos que entender que Dios quiere guiarnos y cada situación es de mano de Dios. Dios es soberano, quiere enseñarnos y somos parte de su familia y debemos portarnos así, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios como fue guiado las hijas, la hija de Josabet, la hermana María y también la hija del faraón fue guiada por el Espíritu de Dios y Moisés debía ser guiado también, pero hizo por su propia manera en el versículo 12. Ahí vamos a terminar. Otra semana vamos a terminar el capítulo 2 de Éxodo, ¿ya? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es tan clara para apoyarnos y animarnos. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Guíanos ahora. Enséñanos de la verdad. Gracias por estar con nosotros. Queremos encomendar todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Y hay que estar atentos. Domingo vamos a estar en la iglesia. Vamos a hablar de las montañas. Dios les bendiga.